El 6 de enero del año 92 le dije a mi madre, te tengo que dar dos malas noticias, una mala y otra muy mala. La mala noticia es que me compré un pequeño bote y me voy del país. Y ella me dice, tus amigos se han muerto en el medio del océano. Digo, yo también voy a morir en el medio del océano y prefiero estar muerto antes de vivir sin libertad. La revolución se buscó tremendo problema conmigo y yo me busqué tremendo problema con la revolución, porque me di cuenta que era mentira y me di cuenta que la revolución empezó a borrar las libertades. Yo estaba ahí desesperado y lo primero que abrí fue el diario La Marina y veo que había carne en un mercado cerca de mi casa, carne a 49 centavos la libra de carne. Wow. Entonces yo ven acá, ¿y qué hizo el comunismo con la carne? Fidel se la comió toda, porque si te cogen con una libra de carne vas preso. Y la carne era prohibida en mi época. Y en Estados Unidos, en el medio del océano, volví a nacer con libertad y con derecho. Para mí la libertad es todo. Yo no podría vivir sin libertad. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Nuestro invitado de hoy tiene una relación muy personal con el arte, relación que empezó cuando, siendo todavía un adolescente y un poco por el azar, descubrió que en su país de origen, Cuba, el régimen comunista había borrado no solo la historia anterior a la revolución, sino también a los artistas que formaban parte de esa historia. ¿Le suena? Eso fue algo parecido a lo que hicieron los nazis cuando querían borrar la historia de los judíos, borrando el arte. Ese niño creció, se convirtió en un coleccionista y decidió salvar y sacar de Cuba muchas de las obras de estos artistas borrados por el comunismo. Estos cuadros y su pasión por el arte dieron origen a su proyecto más conocido, Cuba 8 Museum and Performing Arts Center, uno de los lugares icónicos de la pequeña Habana, de todo Miami y de la diáspora cubana. Y para mí y para nosotros es hoy un placer recibir a Roberto Ramos. Roberto, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Un placer de que estés acá y sobre todo esa historia tan fascinante. Pero antes de llegar al tema del arte, ¿cómo era el Roberto niño en Cuba? Bueno, de niño yo era un poco travieso y siempre desde muy pequeño me gustaron los deportes. Entonces mi madre me puso en deporte desde temprano, primero fútbol, después pelota y enseguida caí en el judo, que fue mi pasión por toda mi vida. Estuve más de 15 años practicando judo. Es un arte bien interesante y la disciplina que tiene el judo. ¿En qué parte de Cuba creciste? Yo crecí en La Habana, en un barrio llamado Santo Suárez, el barrio de Celia Cruz. Y por cierto, que aquí tuvimos también en nuestro episodio, uno de los episodios al que fue por muchos años y que hoy es el heredero del legado de Celia Cruz y que fue representante por muchos años, Homer Pardillo, que si no ha visto ese episodio, lo puede ver aquí en nuestra página web y muchos otros episodios más. Por cierto, Roberto, ¿cómo llegas al arte? ¿Cómo llegas al arte? Porque mencionaste deportes, judo, pero ¿cómo llega ese deseo por el arte? Un señor que vivía en la esquina de mi casa, llamado Julio, tenía 96 años y había muerto toda su familia y estaba solo, vivía en una casa grande de 2 pisos, de 6 cuartos, y él decidió mudarse para una casa más pequeña, no podía limpiarla, no podía atender aquella casa tan grande, y mi hermano Carlos era muy amigo de Julio. Julio le prestaba muchos libros antiguos, mi hermano siempre estaba leyendo. Julio era un artista. Julio era el director de la cátedra de medicina en la Universidad de La Habana, era médico. Wow. Era médico español. Y bueno, ayudé a Julio, él quería mudarse, mi hermano me pidió ayuda y entre los dos le hicimos la mudada, cargué cantidad de cuadros, libros y cajas y muebles. Y 2 días después de ayudar a Julio, Julio me dice, mira, yo no tengo dinero para pagarte. Y yo le dije, mira, si tú me das $20, yo con $20 estoy feliz. Después el viejito me dijo que no tenía $20, pero que me iba a regalar un cuadro a un pintor famoso. Bueno, nos fuimos con el cuadro, yo salí a la calle a vender el cuadro y buscando $20 y me cansé 2 semanas de ir a todos los lugares a vender el cuadro y nadie conocía al pintor. Entonces le dije a mi hermano, mira, el viejito es un estafador, me dijo que era un pintor famoso y nadie conoce al pintor Carlos Sobrino.
mi hermano me dice, bueno, pero si es famoso tiene que estar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos al museo. Y nos fuimos al museo a revisar todos los cuadros, me acercaba todo el tiempo a la firma de los pintores, claro, a ver si veía una firma que dijera Carlos Sobrino, y nada, no estaba en el museo. Entonces viramos, ¿sabes? Y le dije a mi hermano, oye, este es el negocio más malo que he hecho, 2 días mudando al viejito, 1 semana tratando de vender y ahora 2 días aquí en el museo mirando cuadros. Pero en ese tiempo mi hermano es autista, en esa época, en los años 80, el autismo no se conocía, entonces no tenía ningún tratamiento de autismo y entonces mi hermano, el cuadro le ayudó mucho. Yo llegaba a la casa y él estaba mirando el cuadro y se relajaba y era como una medicina para él. Le dije, bueno, le regalo el cuadro. Y se quedó el cuadro ahí, pero mi hermano siguió investigando y me dice un día, llévame a la Biblioteca Nacional, porque si encontramos la historia del pintor, con la historia entonces sabemos, yo sé que es un pintor bueno y he leído mucho sobre la pintura cubana. Entonces nos fuimos a la Biblioteca Nacional, revisamos toda la biblioteca por todos los lugares buscando los libros antiguos antes del año 59, antes de la Revolución. Y hasta que llegamos al 7º piso nos dijeron que en el 7º piso hay un departamento donde guardan algunos de esos libros, pero para entrar ahí tiene que entrar con una carta legalizada de la Universidad de La Habana que tu proyecto es revolucionario y para la revolución. Entonces cuando llegamos ahí me dijeron eso y un señor que había ahí no me dejó entrar, me dijo, no, aquí tiene que traer una carta de la Universidad de La Habana. Y yo a la universidad no había ni subido la escalinata esa nunca, yo nunca había ido ni de visita. ¿Cómo iba a estar en la universidad? Qué fascinante, ¿qué hicieron? Y entonces nada, no pudimos entrar, pero a mí me llevó el servicio militar, me querían mandar para Angola. Y como ya en esa época ya era campeón en judo y en karate, había entrenado ya karate y era campeón nacional en karate también, y entonces me llevó el servicio militar y por el deporte me dejaron en Cuba y logré quedarme de entrenador a pasar el servicio militar. Entonces ahí en el servicio militar me dieron un carnet y con ese carnet le dije a mi hermano, mira, con este carnet vamos a entrar a la biblioteca. ¿Cuánto tiempo ya había pasado entre el cuadro que lo habían entregado después de la mudanza hasta el momento que recibes el carnet? Pasó como un año. Un año. Ya lleva un año entonces toda esta obra de arte. Sí, un año o sea, que logré escaparme del envío a Angola, a África, todo el llamado de mi generación. Tenía aquí la pelea a la África. Entre Julio, tu hermano Carlos investigando y ese momento de Angola ya pasó un año allí. Pasó un año y cuando me entregan el carnet, le digo a mi hermano, mira lo que tengo aquí, con este carnet nos vamos a colar ahí. Y fuimos a la biblioteca, estaba la misma persona y le dije, mira, estoy haciendo una investigación secreta. Le enseñé el carnet y entramos a revisar. Mi hermano me dijo, hey, ten cuidado, no nos vayan a meter preso aquí. Olvídate, dale, vamos a aprovechar el carnet a ver si encontramos la historia del pintor. Entonces yo me compliqué porque en vez de buscar libros de arte, yo estaba ahí desesperado y lo primero que abrí fue el diario La Marina y veo que había carne en un mercado cerca de mi casa, carne a 49 centavos la libra de carne. Entonces yo ven acá, ¿y qué hizo el comunismo con la carne? Fidel se la comió toda, porque si te cogen con una libra de carne vas preso, y la carne era prohibida en mi época. Entonces, ¿cómo puede ser que antes de la revolución venden carne en todos los mercados? Y empiezo a ver todas las publicidades, los zapatos Amadeu. Pero fíjate lo que estás diciendo, es impresionante. Ese carnet y ese cuarto en ese 7º piso básicamente abrió la puerta a lo que era Cuba antes de esa revolución mezquina y maldita que ha asumido una sociedad, una pobreza absoluta. Y abres esa puerta y te encuentras con una realidad que le estaban ocultando, no solamente el artista, sino la realidad que le estaban ocultando y que le han ocultado al pueblo cubano, la revolución, o que trató por muchos años de ocultarle. ¿Ves eso? ¿Te impacta el tema de la carne? ¿Y qué continúa? ¿Qué sigue? La revolución se buscó tremendo problema conmigo y yo me busqué tremendo problema con la revolución porque me di cuenta que era mentira y me di cuenta que la revolución empezó a borrar las libertades. Entonces mi hermano, que sí es mucho más culto, que siempre está leyendo, estaba entusiasmado por encontrar al pintor. No, y me empezó a hablar de las libertades. Entonces él encontró al pintor, pero el pintor era muy famoso, pero el pintor se fue del país y borraron la historia. Pero ¿cómo lo encontró? O sea, mientras tú estás viendo el periódico y a 49 centavos la carne, tu hermano sí fue a buscar directo el él fue a buscar los libros de arte, y dentro de los libros de arte, en un libro que se llama Pintores Cubanos de 1962, sale Carlos Sobrino. Y entonces ahí hay un cuadro que se llama Concentración Campesina, que gana Premio Nacional en el 1959,
y lo ponen en la sala del Museo Nacional. Wow. Entonces, con este cuadro, Concentración Campesina, que es un cuadro que solamente tiene sombreros de Yarey, el cuadro completo lleno de sombreros de Yarey. Este cuadro que está en el Museo Nacional, entonces vamos al museo a revisar por qué el cuadro no está ahí. Encuentro que el gobierno de Cuba borró la historia de un pintor por solamente irse del país. Pero mi hermano, empiezo a discutir con mi hermano y mi hermano me empieza a decir, no, pero también borraron las libertades. Y entonces yo le digo, ¿cuáles son las libertades? Bueno, la libertad de expresión, la libertad de partidos políticos, la libertad de prensa, la libertad de movimiento, la libertad económica. Y mi hermano empieza a explicarme todas esas cosas. Pero entonces, Roberto, para ti está claro que una tiranía como estas es capaz de borrar la historia cuando borra el arte, cuando cambia la narrativa en los medios. Para mí ahora, pero no para mí cuando tenía 17 años y estaba dentro de una academia donde todo el tiempo se hablaba bien de la revolución. Claro. Y donde me estaban dando la oportunidad de ser el campeón mundial en karate del mundo y donde me están ofreciendo muchas oportunidades. Pero ese carnet que abrió esa puerta en ese 7º piso, te abrió la puerta a la realidad y a la verdad. A la verdad, y me abrió la puerta ¿Qué fue la verdad? A la prisión. ¿Qué fue la verdad que encontraste ahí? La verdad que encontré que Fidel Castro era el gran traidor y que había traicionado a Cuba y a los cubanos y que todo lo que decía era mentira. Entonces empecé a desconfiar y a hablar más de él. ¿Y cómo llegaste a la cárcel? ¿Cómo terminaste siendo preso? Porque empecé a hablar más de Fidel en todos los lugares y dentro de la casa de Fidel. Estaba entrenando a uno de los hijos de Fidel y en una conversación con él él me dijo, me preguntó, me dijo, ¿por qué hiciste con el cuadro? Yo le había comentado sobre el cuadro. Bueno, encontré la historia del pintor, pero el pintor se fue del país y borraron la historia. Y fueron al museo y bajaron los cuadros y borraron la historia de un pintor solamente por irse del país. Y él me dice, bueno, si se fue del país es un traidor. Digo, no es así, entonces estamos presos en una isla. Entonces el que se vaya es traidor. Yo no puedo vivir en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque lo dice tu padre, el gran traidor de Cuba es Fidel Castro, tu papá. Entonces él me dijo, habla bajito, si alguien... Muy valiente. Era mi amigo, hablábamos de todo todos los días. Y entonces me dice, si alguien te escucha eso, te va a buscar un problema. Digo, sí, yo sé que aquí es un problema decir la verdad. Y entonces él empezó a preguntarme sobre otras cosas y yo empecé a comentarle sobre las libertades. Y le dije, en este país no hay libertad de expresión, en este país no hay libertad de prensa, no hay libertad política, no hay libertad de partidos políticos. Y entonces se fue a su casa y empezó a preguntarle a su mamá sobre las libertades. Y la madre abrió una investigación enseguida y dice, ¿quién le está hablando a mi hijo de libertad? Enseguida vieron que el que hablaba conmigo y ahí me empezaron a preparar prisión y prisión y prisión. ¿Estuviste preso entonces? Todo el tiempo preso. Estuve preso en los lugares peores de las prisiones ¿Cuánto cubanas. tiempo estuviste preso, Roberto? La primera vez me prepararon una causa con un coronel que llegó como a asesinarme, a matarme. Sí. Y yo le di las intenciones y cuando fue a sacar la pistola, le salté en el aire, le di una patada en la cabeza y me acusaron de atentado a la autoridad. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Ahí me echaron 8 años. ¿Y cumpliste 8 años? No, cumplí año y medio. En el año y medio entonces me soltaron como para regresarme y después me volvieron, o sea, me pusieron en un hospital psiquiátrico 8 meses. En el hospital psiquiátrico ahí me borraron mucho de la memoria. Wow. No me acordaba de muchas cosas. Sales de Cuba, pero te traes el arte contigo. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ¿Cómo sales de Cuba para empezar? El 6 de enero ya había estado tantas prisiones y por tantas causas, todas inventadas por ellos. El 6 de enero del año 92 le dije a mi madre, te tengo que dar 2 malas noticias, una mala y otra muy mala. Mi madre empieza a llorar y me dice, yo no puedo seguir yéndote a ver a prisiones y es demasiado tus prisiones, tú siempre estás preso, estás 2 meses en la calle y de nuevo 2 años preso, ¿no? Y otro año preso. Y entonces le dije a mi madre, yo prefiero irme del país y la mala noticia es que me compré un pequeño bote y me voy del país. Y ella me dice, tus amigos se han muerto en el medio del océano. Digo, yo también voy a morir en el medio del océano y prefiero estar muerto antes de vivir sin libertad. Es mejor morir en el océano que morir en una prisión. Y no voy a seguir en contra de la revolución porque es mentira y yo no voy a parar de decir la verdad. ¿A qué hora saliste? ¿Qué día saliste y a qué hora saliste del día? El 6 de enero me despedí de mi madre a las 6 de la tarde y me lancé con 2 cámaras al mar. Éramos 9 en el agua y estuvimos desde las 7 de la noche que estaba oscureciendo
como hasta las 11 de la noche, el cuerpo entero en el agua y con la mano arriba de la cámara en el océano esperando el bote. Entonces mi amigo salía de Cojiman y nosotros teníamos una linterna para cuando el bote saliera con una lucecita verde que tenía en la punta, ya de noche, alumbrábamos la linterna y nos recogió en el medio del mar. Ahí estábamos como a 3 millas de la costa. Entonces nos montamos en el bote y salimos. ¿Cuánto tiempo duró la odisea? El primer día se rompió el motor y nos quedamos sin agua. A la deriva. A la deriva, sin agua y sin petróleo. Una tormenta nos cogió, era enero, era un día malo. Y el agua que traíamos para tomar agua cayó al agua. Y ahí nos quedamos sin agua, sin comida, 4 días en el océano. Ok, y en ese momento cuando sales, ¿qué te llevas de Cuba contigo? En el techo del bote ya yo en todo ese tiempo estaba coleccionando arte porque mi hermano y yo seguimos comprando libros y estudiando el arte cubano antiguo y comprábamos arte muy barato. O sea, el arte antiguo que yo compraba eran arte de pintores que ya habían borrado la historia y no valían dinero. Sí, claro, porque la gente no los podía identificar. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con Julio? Ese primer cuadro, ¿volvieron donde él y le compraron algunas piezas de arte más o algo? ¿O no, Julio murió un año después, ya estaba viejito. Y nosotros con ese cuadro todavía lo conservo, nunca lo pude vender porque no valía dinero, nadie me quería dar primero los $20 que buscaba y después ya me decidí que no lo iba a vender porque por ese cuadro cambió mi vida. Claro. Y todavía lo conservo y empecé a comprar obras antiguas de pintores parecidos, también borrados. Pero ahora el arte, en ese momento que empiezan ya a comprar el arte y tu hermano que era más dentro del arte que tú, ¿para ti ya generaba una emoción también eso, un entusiasmo, un deseo de ver la Cuba del pasado a través del arte? Sí, primero porque cuando estaba en prisión mi hermano me mandaba los libros de arte. Y para mí era muy importante tener un par de libros y leérmelos 5 veces porque era la única manera de permanecer con vida dentro de la prisión. O sea, en la prisión hay mucho peligro. Yo siempre estuve en las partes más malas, en el Combinado del Este, en los lugares donde están los asesinos. Y entonces para mí era más importante estar todo el tiempo leyendo un libro, de ponerme a conversar con los otros presos, de que cómo lo mataste, qué hiciste. Yo nunca maté a nadie, estaba rodeado de asesinos y de gente mala. Entonces me comí los libros de arte, todos están en mi cerebro. Entonces soy un especialista de pintura cubana, yo creo que mucho más de cualquiera que tenga un título en la universidad, porque el que va a la universidad por un título estudia por una prueba, pero no se come los libros como los leí yo y me los interioricé. Se pone en el techo el arte. ¿Cuántos cuadros venían contigo? Sí, el techo del bote yo hice un escondite, la tela antigua, la rompí, entre la madera y la tela puse los cuadros estirados con nylon. Sí. Y ahí entonces pinté todo el techo, porque si me agarran saliendo de Cuba iba a ir de nuevo a prisión por salida ilegal. Pero si encuentran los cuadros dentro, entonces iba a ser un problema peor. Y por eso los escondí muy bien y nos lanzamos en mar. Después de 4 días en el medio del océano, viene el American Coast Guard a recogernos y me tira una soga, amarra la proa, yo amarré la proa. Habían varios de los que estábamos ahí que ya estaban muy mal, que casi no se podían parar, porque muchos días sin tomar agua. Y entonces me preguntó, ¿hay algún muerto? Digo, no, casi todos están muertos, pero estamos vivos todavía. Entonces amarré el bote, ayudé a subir a algunos, venían 4 mujeres, 2 niños, y ya cuando estábamos terminando, yo veo que uno de los Coast Guard le quita la capucha a una ametralladora 50, y yo le digo, ¿qué vas a hacer con eso? Y te tengo que hundir el bote. Y el otro me dice, dame la mano, ya quedaba yo solo, me dice, dame la mano para, la ley es hundirte el bote. Y yo le digo, no, tú no me puedes hundir el bote. Dice, ¿por qué? Porque yo soy un coleccionista de arte. En el medio del océano, uno miró al otro y el jefe del bote de guardafrontera no hablaba español. Le digo, ¿qué está diciendo él? Dice, no, él dice que es un coleccionista de arte y no quiere subir al bote. Y entonces se sonrió y dice, yo nunca he visto un balsero coleccionista de arte, yo creo que está alucinando. Darle otro pomito de agua. Se me tiraron otro pomito, un agua verde que te hidrataba. Y ahí me recuperé y entonces empecé a gritarle y le dije, mira, yo soy un coleccionista de arte y aquí en el techo del bote está mi colección y es la historia de Cuba. Yo he dedicado mi vida a recuperar la historia de mi país. Tú no vas a poner la historia de Cuba en el fondo del océano. Y entonces cuando empecé a gritar, ellos vieron que yo estaba agresivo, que yo estaba defendiendo mi colección, dijeron, bueno, mira, vamos a obligarlo, vamos a esposarlo, lo vamos a subir amarrado a la fuerza.
Mi hermano le dijo, oye, no use la fuerza con él porque lo va a tirar para el agua a los tres. Él es un karateca famoso y no es bueno que use la fuerza. Y yo me di cuenta que la cosa estaba tensa, fui a la soga, en la proa donde amarré, zafé la soga, empujé el bote y me empecé a separar y me quedé a la deriva. Entonces ellos dijeron, ¿se va a morir ahí? ¿Está loco? Digo, sí, me muero aquí en el océano, tú no me vas a hundir el bote con mi colección. Entonces llamaron al jefe y le dijeron, tenemos un problema, encontramos a un coleccionista que está alucinando, que dice que trae su colección en el medio del bote. Y el jefe que estaba dice, bueno, entonces sálvalo. Me tiraron una soga y me hicieron towing the boat. Y me salvaron y entonces en el medio del océano me le dieron los tres regalos más grandes de mi vida. El primero me salvaron la vida, que ya iba a morir. El segundo me dijeron, welcome to the land freedom, bienvenido a Tierra de la Libertad. Y yo ahí me puse muy contento porque estaba arriesgando mi vida por la libertad. Y el tercero me dijeron, te vamos a llevar a una prisión de migración. Pero antes de llevarte a la prisión te vamos a leer los derechos. Digo, ¿los qué? Dice, los derechos de Miranda Rights. A un americano tú le dices Miranda Rights y está en problemas porque te van a llevar preso. Pero para mí yo fui el preso más feliz en el mundo. Yo fui el preso más feliz porque por primera vez tenía derecho. En Cuba me llevaron a prisión todo el tiempo y nunca me le dieron derecho, no tenía derecho. Y en Estados Unidos, en el medio del océano, volví a nacer con libertad y con derechos. Y entonces, jalan la balsa con los cuadros, ¿qué pasa rápidamente? ¿Cortas el techo? ¿Qué pasa con esto? No, el bote... Llega a esa tierra de libertad. El bote llega, cuando llegamos, entré remolcado por Islas Moradas, el bote lo pusieron ahí de custodia en guardafrontera y de ahí nos llevaron a la prisión de migración en Cron. Y ahí ya dormimos en la prisión y ahí me quedé en la prisión como 2 semanas. Cuando nos soltaron, fui a buscar mis cuadros y cuando fui a buscar mis cuadros, se robaron los cuadros. ¿Pero recuperas tus cuadros cuánto tiempo después? 6 meses después. 6 meses después. ¿Y cómo eso te lleva a crear Cuba 8, este museo? Bueno, cuando empecé a coleccionar ya en Estados Unidos, empecé a comprar y a vender obras. De las 14 obras que traje, las vendí casi todas y ahí empecé a comprar libros. Me convertí en un coleccionista de libros primero, porque era más fácil o era más cerca, más rápido recuperar los libros que los propios cuadros. ¿Por qué? Porque empecé a hablar con los académicos cubanos de Miami que se dedican al arte cubano y ninguno de ellos tiene el libro. Entonces tienen otra historia. Entonces lo que me impresionó que las galerías y los especialistas de arte en Miami venden, compran y negocian la pintura cubana que la revolución promovió. A todos los pintores que se quedaron con la revolución, que pintaron a favor de la revolución y que la revolución le hizo los libros y los hizo famosos. Esa es la pintura que se mueve en la ciudad de Miami. Eso fue lo que descubriste en ese momento. Sí, entonces no podía convencer a los coleccionistas porque los coleccionistas seguían por los especialistas y los galeristas. Claro. Entonces cuando empecé a entrevistarme y a conocer a los especialistas de pintura cubana, no conocen ni el nombre de los pintores que yo trabajaba. Claro. Entonces me tuve que crear la tarea de hacer una biblioteca y de comprar libros, periódicos, revistas, catálogos y hacer mi propia biblioteca para poder discutir y poder convencer a los especialistas que la pintura cubana no empezó en el año 59. La pintura cubana viene del siglo XVIII. Y entonces así nace Cuba 8, me imagino, ¿no? No, yo empecé con galerías, tuve galerías en Ponce de León, abrí mi primera galería en el año 94 hasta el año 97, después en 97 abrí una segunda galería hasta el 99 y después abrí una tercera galería, ya me fui de Ponce de León y entonces busqué un warehouse y puse una galería privada donde asesoraba a los coleccionistas y donde daba clases de arte a los especialistas de arte. Roberto, qué historia tan fascinante y es una pena que se nos quede en el tintero por hoy una cantidad de partes que vamos a retomar en un futuro episodio, así que atentos amigos porque va a volver Roberto con una cantidad de historia que tiene que contar más, pero me encantaría preguntarte Roberto, y para ir concluyendo, ¿te gustaría ver exhibidos en algún momento en una Cuba libre esos cuadros que te salvaron la vida, esos cuadros, o por lo menos ese cuadro que todavía guardas, que te abrió la puerta a la libertad y a la verdad?
Sí, bueno, ese es mi gran sueño, regresar a Cuba y poder regresar todo el arte cubano que se borró con la revolución. En tantos años promoviendo esta pintura, yo pienso que se ha hecho bastante. O sea, yo creo que ya el libro de mi colección, que ha estado en varios museos, y es el libro para estudiar en las universidades de Estados Unidos, ya hay un trabajo de recuperación que ha ocurrido, pero no en el Museo Nacional. Todavía en el Museo Nacional falta toda esa época está como perdida y olvidada todavía, porque todavía está la revolución. Mi sueño es regresar. ¿Qué tan importante es la libertad para Roberto? Para mí la libertad es todo. Yo no podría vivir sin libertad. Y por eso soy tan feliz en este país, porque este es el país de la libertad. En Cuba no existe libertad, pero el hombre, como dijo Martí, el hombre ama la libertad aunque no la conozca. Esa es una gran frase. Roberto, ¿y qué mensaje le tienes, sobre todo a estas personas, sobre todo jóvenes, que en el mundo entero, pero hablando de nuestro continente americano, de alguna manera ceden ante narrativas que son similares o iguales a esas narrativas que en Cuba le robaron la libertad al pueblo cubano? ¿Qué le diría a esos jóvenes que parece que no les importa o pareciera que no les importa? Y sobre todo a la gente que cree que hay políticos que simplemente les venden una historia, en tu caso que la descubriste, falsa. Pero ¿qué le dirías a esa gente que escucha esos cantos de sirenas, que les ofrecen cantidades de cosas gratis y que al final del día lo que hacen es silenciarlos, desaparecerlos, aniquilar la verdad y hacerlos presos de regímenes, de ideas que les controlan la vida y les usurpan las libertades? ¿Qué les dices tú? Porque tú descubriste esa libertad a través de ese cuadro, de tu hermano, de esa tarjeta que tenías, de esa audacia de ir a ese piso 7, abriste la puerta a lo que el castrismo no quería que viera ningún cubano, la libertad. Yo creo que la libertad es el regalo más grande que tiene un ser humano. Y la libertad no se pide, la libertad se conquista, la libertad está dentro de cada ser humano. El día que te levantes por la mañana y que te des cuenta que te falta la libertad, sale a buscarla y exígela, no la pidas. Busca la libertad donde quiera que esté, aunque tengas que arriesgar la vida, como hice yo. Yo arriesgué mi vida por la libertad y estoy muy contento porque logré darle la libertad a toda mi familia. Y eso lo peleo todos los días. Cuando abrí Cuba 8, yo quería crear un lugar donde se respire la libertad, donde la gente llegue ahí. Los cubanos tenemos un grandísimo problema con la política y se dividen y se fajan por la política. Mi lugar se puede hablar de política. Yo abrí el lugar y de todo el que me entre por la puerta, pues bienvenido a hablar de política. Que hablen de la política que quieran, que tengan la libertad de expresar sus opiniones, de decir lo que quieran, aunque estén equivocados o no. No importa si estás diciendo la verdad o no importa si estás diciendo tu verdad. Hay muchas personas que dicen, bueno, puede ser mentira, bueno, pero esa es mi verdad. O sea, mucha gente tiene su verdad, pero tiene que encontrar un lugar donde vaya a decir su verdad. Un lugar libre, donde sea respetada su verdad. Y solamente en una sociedad que respeta esas libertades, la libertad de opinión, de expresarse, de pensar, es donde crece realmente una sociedad, y la democracia. Los puntos de vista diferentes encontrados enriquecen a la sociedad al final del día, enriquece el debate político. Yo, como siempre me dediqué más a la pintura, y empecé a extender los estudios a las otras artes, a las otras 6 artes, son 7 artes. Y dentro de las artes está la libertad. Las artes es la libertad del pueblo, las artes es la expresión más libre que tiene el ser humano. Y la música, que es de las artes, es el que más llega al pueblo. Y es por eso que decidí abrir Cuba 8 y mezclar las 7 artes en un solo lugar. Antes tenía una galería que solamente era la pintura, una sola de las artes. Pero en Cuba 8 están las 7 artes juntas. Y ahí hay poesía, ahí hay teatro, música, exposiciones de arte, baile, la danza, una de las artes. Entonces Cuba 8 fue un experimento donde decidí
crear un lugar como el cine es el séptimo arte, y el cine lo que hizo fue recoger las 6 artes que ya existían y mezclarlas y ponerlas en el cine. Entonces yo me fui a la calle 8, el día 8 del 2008 a las 8, y le puse Cuba 8, y yo soy el 8º arte. Las 7 artes juntas también es una película, entrar a Cuba 8. Qué maravilla, Roberto, y con esto concluimos el episodio de hoy. Tenemos otro pendiente, de verdad, gracias por inspirarnos el día de hoy. Oiga, qué historia tan maravillosa, y sobre todo por la audacia, la capacidad, el deseo invencible de defender la libertad, las libertades, de perseguir la libertad y de salvar el legado de Cuba a través de las pinturas, la historia real y no la que le estaban contando el castrismo a una sociedad que terminó presa y que sigue todavía presa tristemente después de tantas décadas con un régimen tan terrible como ha sido el castrismo. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias por invitarme. Y ustedes, amigos, gracias por sintonizar un episodio más de Sabor a Freedom. No se olvide que este episodio y muchos más puede encontrar aquí en nuestra página web y nos pueden escuchar en muchas de las plataformas que usted seguramente ya utiliza. La próxima semana regresamos con un episodio más. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.